Bien, Vamos a dar inicio a nuestro workshop del día de hoy con una maestra que para mí es un honor y un verdadero cariño poder presentarla, que es la maestra Luzmi Medina desde España, que por alguna razón también es Medina porque es mi tía. Entonces estoy muy contento de poderla presentar aquí para traer su obra, su vida y cómo enseña ella el curso de milagros, cómo nos los ha enseñado a todos nosotros. Entonces voy a hablar un poquito acerca de Luzmi y después le entregamos el control de todo su workshop para conocerla un poquito más. Ella nos está trayendo hoy un tema muy bonito que habla sobre el perdón. El perdón, la llave de la felicidad. Pero primero vamos a conocerla un poquito. Entonces, Luzmi Medina, o Luz Medina, porque su nombre es Luz, es nacida de la ciudad de Maracaibo, Venezuela, el 6 de agosto de 1957. Está residenciada en Madrid, España. Es formada en los procesos vivenciales de la escuela Aprendiendo a Ser y un curso de milagros en el campamento Solonia, en Venezuela, con los doctores Carlos Medina y Margot Moya de Medina desde 1984. Es psicoterapeuta y facilitadora de los procesos de Aprendiendo a Ser, maestra de un curso de milagros, es directora y coordinadora de la escuela Aprendiendo a Ser Mi Luz, terapeuta de terapias individuales y grupales, grupos de apoyo, abordaje práctico de un curso de milagros, es coordinadora y facilitadora de los talleres para niños que se llaman Cuento Contigo. Es coordinadora y supervisora de procesos de inmersión, retiros vivenciales de Aprendiendo a Hacer y de un curso de milagros. Entonces, bueno, para nosotros y para mí es un verdadero placer y un honor tenerte aquí, tía Luzmi. Un abrazo grande y ahora los controles son tuyos. gracias, Jorgito. Gracias a todos los que hoy están acompañándome en esta hermosa vivencia que para mí es algo muy, muy agradable poder hablar un poco de lo que es mi percepción del mundo a través de todo lo que he tenido que experimentar y sanar. Como dice Jorge, de la mano de mi hermano Carlos Medina comencé esta travesía tan hermosa que ha sido mi forma de vida hace 40 años, donde pude sentir desde que él me regaló el libro Un curso de milagros, y de que él me decía, vamos a iniciar todo esto juntos y me acompañaba con las lecciones. Y recuerdo que cuando empezaba a leer el texto, yo le decía a Carlucho, a mí lo que me da es sueño estar aquí leyendo esto. Y no entendía que era tan profundo hasta que un buen día tomé la decisión unos meses después y dije, no, de verdad que lo voy a hacer. Y para mí fue impactante porque cuando de verdad lo abrí en la parte en la última parte, que es la parte de estudiar los maestros como tal, y ese encuentro con Jesús tan cercano me enamoró de ese libro que ahí tomé la decisión. Aparte de que con eso iba acompañado las vivencias de aprendiendo a hacer, que de verdad que fue mi camino. Desde los inicios, como bien decía Jorge, lo acompañé y cada vez que iniciaba un taller de facilitadores, yo iba hasta Solonia, que ese nombre siempre me llamó la atención. Yo decía, Solonia, Carlos, ¿y qué significa Solonia? Y me dice, Solonia es el ángel que cuida el paraíso. Entonces imagínate lo hermoso para mí que fue ir entendiendo tantas cosas y como me decía él, aquí, ¿yo con quién voy a pelear? Como decía Antonia, con las piedras, con los árboles. No, aquí hay que mirar dentro todo el tiempo. Y realmente eso fue lo que comenzamos a hacer desde entonces.
Y bueno, acompañada de mis maestros, que son mis hijos, aprendí muchísimas cosas y me dediqué también a trabajar con los niños, precisamente porque con mis sobrinos, mis hijos y todos los niños que estaban en mi encuentro, yo decía, esto tiene que llegar desde sus inicios con ellos, que imagínate, uno que aprendió ya un poquito tarde, por ejemplo, Jorge no, pero quizás otros les tocó mucho después, pero desde los primeros años de la vida, tener ese contacto con tu realidad, con lo que realmente eres, que es el amor. Mira, para mí fue muy sanador a través de tantos niños que llegaron a hacer campamentos vacacionales conmigo, que a través de cuentos yo les llevaba todas esas terapias donde veía que los niños en ningún momento cerraban sus ojitos. Al contrario, estaban súper alerta, pendientes de todo lo que podía experimentar con los cuentos que en ese momento inspiraba el Espíritu Santo, porque ni siquiera eran repetidos, era constante eso que llegaba tan hermoso. Y bueno, así como eso, también empecé a encontrar que estaba en el proceso en mi vida personal con mi separación de mi esposo, donde yo sentía que ya por mucho que intentaba, yo lograba solo ver cosas que no me gustaban. Entonces, de la mano de Carlucho también, él me decía, no hagas nada, primero mira adentro y revisa, revisa y perdona, porque realmente lo importante es perdonar, perdonándote todo lo que tú ves. Y yo le decía, no, Carlos, esto no puede ser. Él con sus bromas me decía, mira, te falta una espinita para graduarte de Santa Teresita de Jesús. Y era el ver que yo había asumido esa historia como una de Corintellado, una cosa, hasta que comencé a mirar adentro también y tomé la decisión y cambió totalmente mi percepción, al tanto que lo pude perdonar, que después él me miraba y me decía, ¿y qué te pasa? Que no te veo que discutes. ¿Y qué te pasa que te veo tan diferente? Pero a la final decidimos elegir él por su lado y yo por el mío, pero de verdad que sigue siendo el papá de mis hijos y un amigo incondicional que ahora escribe inclusive eh, muchas historias para ayudarse a sí mismo. Entonces ha sido bien, bien sanador para mí todas esas experiencias. Bueno, y así ha pasado el tiempo hasta que me llega el instante que decido a través de mi hijo, porque él fue el que inspiró el momento, que me dice, mamá, no quiero que estés en Venezuela, quiero que estés aquí conmigo. Y yo elegí venirme y a los 15 días a él le dicen que tiene una tricoleucemia, donde había un muchacho que había sido totalmente sano, que nunca había presentado nada. Y bueno, esa experiencia fue un gran paso para mí de mirar muy profundo adentro y él, que también estaba en todo esto, entendió que el camino era el perdón. Y desde el hospital, que estaba con todo bajísimo, llegué y le dije, bueno, Carlos, vamos a trabajar. Comenzamos el proceso terapéutico y al otro día de la primera sesión fue impactante para mí ver cómo llegaron 5 médicos sin sus tapabocas y le dicen a Carlos, ¿sabes por qué estamos así? Porque no sabemos qué pasó, pero todos tus niveles están casi normales. Y él se me queda mirando y me dice, mamá, funciona. Y funciona es que desde ese momento para acá la sanación fue tal que jamás le han hecho como 5 biopsias más y ya gracias a Dios lo soltaron y decidieron que ya estaba sano, pues. Porque aquí los médicos insisten en creer que hay que insistir a ver qué pasa, pero realmente mi hijo tomó la decisión y yo a través de él, porque no solamente él hizo su proceso, a través de mí yo entendí también que de alguna manera había creído en esa percepción de la enfermedad y logré sanar todo eso. Y bueno, a partir de ese momento
ha surgido tantas cosas bellas, acompañada de Antonia, que después de un reencuentro aquí en España, pudimos compartir tantas vivencias y conocer mucho más, compartir encuentros y tantas terapias individuales, a través de online, tantos talleres que me han ayudado mucho a entender que este es el camino. El perdón realmente es la felicidad, es la llave que te conduce a sentir el amor hacia ti, porque ni siquiera hay que ir afuera a hacer nada. Somos el amor, realmente somos la paz y tenemos que tomar conciencia de eso a través de todas las imágenes que vemos afuera, que una que otra, que nos haga sentir un ápice de alguna emoción que no sea amor, es suficiente para tomar la decisión de seguir adelante de la mano de Jesús, de la mano de Dios, como tú quieras sentirlo, de la mano del Espíritu Santo, pero sentir de verdad que somos eso, somos parte de la totalidad de ese amor infinito y que no nos podemos perder. Sentir que en el presente es donde está la realidad de todo. Y de verdad que siempre invito a todo el que está ante mí en ese encuentro santo que se quede en silencio y que pueda mirar a través de su inmenso amor y pueda perdonar de verdad todo lo que tenga que perdonar y así liberarse y ser feliz aquí y ahora, porque ese es el único tiempo que existe. Y bueno, ¿qué más pudiera decirles más que si alguien quiere preguntar algo, alguien quiere decir algo, estoy a la orden para que podamos hablar un poquito y compartir de todo esto que estoy haciéndole sentir ahora, que es de verdad el estar aquí en presente. Es una sensación de amor infinita que yo puedo sentir que estoy con cada uno de ustedes y ustedes, cada uno conmigo, aquí ahora. Y así lo siento. Y bueno, eh, ¿qué más pudiera decir que no sea seguir adelante en ese trabajo constante? Seguir adelante mirando adentro y descubriendo que cada vez que nos olvidamos de sonreír, de sentir el amor, nos estamos separando de la totalidad. Nos estamos sintiendo que no somos lo que vinimos a vivenciar, el Hijo de Dios. Adelante, Antonia, mi amor. Gracias, Lupi. Cuéntanos para que la audiencia sepa, porque esto lo va a escuchar lo van a escuchar más personas, Sí. pero quienes están aquí, cuéntanos qué estás haciendo ahora. Sabemos que has llegado a España porque de Ujú. alguna manera el Espíritu Santo hizo así, ¡pah! A muchos venezolanos nos hizo ¡pah! Como los muñequitos esos que hacen así y se disipan, ¿no? Y nos ha tocado a ti y a mí, gracias por nombrarme, compartir aquí en España. Pero ¿qué estás haciendo hoy en España? Pues sabemos que tienes programas de radio, sabemos cómo estás extendiendo el curso, cómo estás extendiendo Aprendiendo a Hacer, hablarnos de la comunidad, para que las personas sepan dónde estás, cómo estás haciendo. Bueno, desde hace un tiempo nos hemos reunido todos los integrantes de Aprendiendo a Hacer y de un curso de milagros eh, a compartir en que Jorge ahora en este momento va a compartir. Primero que estoy aquí en Facebook como Luzmi Medina, ahí comparto muchas historias, muchas vivencias. También estoy en Instagram como La Mina de Luz y Ser Luzmi. Y estamos en el grupo de Aprendiendo a Hacer, Jorgito, ajá, en el grupo de Aprendiendo a Hacer, completamente a la disposición. Todos nosotros tenemos actividades constantes, clases, cursos, talleres, y bueno, en esa comunidad que tenemos
hablamos de miles de cosas, compartimos el curso de milagros, las lecciones, David, Antonia, todos los que estamos compartiendo como maestros de un curso de milagros, pueden entrar todo el que quiera, que es libre, y se puede inscribir todo el que quiera y compartir con nosotros esa experiencia tan hermosa que hay ahí de infinidades de cosas. Estamos con el camino de la maestría, meditaciones según un curso de milagros, grupos de apoyo, cantidad de experiencias vividas allí en el grupo de Aprendiendo a Ser. También tengo un programa todos los lunes desde la Universidad UTIER, Radio Coaching, www.radiocoaching.com.co, y estamos todos los lunes a las 8 de la noche, hora España, compartiendo un curso de milagros y también aprendiendo a hacer. Y estoy haciendo terapias individuales vía online y talleres también vía online. Y de esa manera es que estamos llevando y extendiendo la luz a todo el mundo o a todos. Y bueno, David, saludos. Aquí estamos todos, Joyce, compartiendo este momento. Y bueno, eso me ha permitido cada vez más poder llegar a tantos rincones de tantos lugares del mundo y de mí, porque lo más importante es reconocer que todos son imágenes que yo proyecto para recordar quién soy. Y si se me olvida, ahí están ellos para recordármelo y así poder sanar a cada uno. Y como siempre digo, los que están más cerca son los mejores maestros. Por ejemplo, mis hijos son mis mejores maestros a cada instante. Cuando veo algo, luz mi, adentro. Y cuando ya miro afuera es otra cosa, totalmente diferente. Claro, es que es el regalo que nos damos cuando estamos alerta, estamos atentos en el presente para poder observar de verdad que es un mensaje que nos traen. Y cada uno de ustedes con esas sonrisas, ese amor, también me traen el mensaje del recuerdo de lo que somos, el amor, de lo que somos, la paz. Y el perdón es importantísimo, porque cuando perdonamos no solo liberamos a ese que creíamos que lo teníamos ahí apresaditos en nuestra mente y en cualquier parte del cuerpo, porque a veces se manifiesta en un dolor en un hombro, en un susto en el estómago, en una gripe, en un cáncer, en cualquier cantidad de locuras que imagina nuestra mente. Y al perdonar puedes darte cuenta que sencillamente era un preso que tú al liberarlo te estabas liberando de eso. Y es una bendición total. Y el cambio es la felicidad, el cambio es la paz que tú puedes sentir a cada momento, el estar aquí ahora con cada uno y mirarle a los ojos y descubrir ese amor que somos a través de su mirar, porque los ojos son el espejo del alma y te inspiran a ver tantas cosas hermosas que con el miedo no las puedes ver indiscutiblemente, pero que desde el amor puedes sentirlo a plenitud. Y eso es lo que logra el perdón. Por eso para mí es fascinante ese tema, porque nos invita de verdad a mirar muy adentro, porque cuando ya logramos desintoxicar nuestro mundo, podemos llegar a sentir el perdón verdadero, cuando sabemos que no hay nada que perdonar. Ese es lo importante. Y entonces poder sentir la seguridad de que a cada instante eres guiado por el amor y la alegría, el gozo, la dicha, la paz. Y cada pensamiento que tienes, que co-creas con Dios, te permite estar aquí ahora en tu presente. Y no te, o sea, es como que te impide volver atrás o mirar un futuro que es incierto. Estar aquí ahora
en el presente. Y bueno, ¿Alguien ¿alguien tiene más alguna quiere, pregunta que quiera alguien más quiere compartir? compartir algo? Luzmi, Muy bien. ¿toda esa experiencia que has tenido con los niños la sigues transmitiendo o tienes alguna manera, algunos talleres, danos esa información, cómo hoy en día estás haciendo ese trabajo? Bueno, en este momento aquí en España no, pero he tenido la posibilidad a través de mi sobrino, porque es que es algo que no lo puedo evitar, es algo que fluye. Tengo un sobrino nieto, diría así, de parte del papá de los muchachos que vino aquí a España y están quedándose aquí en mi casa porque están recién llegaditos. Y él tiene 7 años. Para mí ha sido un regalo porque el niño desde que nació su papá le ha hablado en inglés y entonces para mí ha sido como ir practicando el inglés, aparte de que he visto cosas en él que son mías, pero que a través de todo lo que el Espíritu Santo me invita a ayudar o a compartir, he podido lograr con él hacer algunas terapias, pero el proceso es el siguiente, que como los niños, cuando yo comencé a estudiar todo esto, que trabajé mucho con Margot, mi cuñada, la esposa de Carlucho, que ella comenzó a hacer los talleres de niños, se hacían a partir de los 8 años, porque se suponía que a esa edad ya los niños tenían su argumento de vida hecho. Pero resulta que en una meditación el Espíritu Santo a mí me dijo, ¿por qué tienes que esperar hasta los 8 años para que ellos empiecen a hacer su proceso? Y entonces me dijo, tú vas a comenzar con los niños a partir de los 4 años. Y me llamó mucho la atención y tengo que comentar esta vivencia porque fue demasiado impresionante para mí, fue la lección mayor. Entonces en Maracaibo yo hice un taller para niños a partir de 4 años. Yo decía, bueno, yo lo que voy a ir a jugar con ellos, porque ¿qué más? 4 años, de 4 a 6 años. Y bueno, comenzamos el taller y llega una paciente que se atendía conmigo y tenía una niña de 3 años y medio. Me dice, Luzmi, por favor, déjala entrar al taller. Y yo le dije, mi amor, pero tiene 3 años y medio, todavía no tiene 4 años. No, no, ella no puede entrar, espera hasta el próximo taller que haga, la metemos. No, Luzmi, por favor, mira, ella es una viejita sin tiempo, me decía, me acuerdo. Y era la sabiduría en pasta, porque a tanto me quedé en silencio y el Espíritu Santo dijo, adelante. Y así fue. Y para mí fue tan aleccionador que esa niña fue la que más intervino en el taller. Y era impresionante porque, por ejemplo, había un momento que un niñito decía, yo quiero que oremos por mi abuelito que tiene un ojito enfermo. Entonces ella se levantaba y decía, a ver, agarrémonos de las manos y vamos a decir, a pedirle a Papá Dios para que nos ayude a sanar el ojito del abuelito de fulanita. Y entonces le agarrábamos las manos. Y participó en todos los cuentos, terminaba el cuento porque la experiencia es contar un cuento que los niños se sientan llamados a experimentar la idea de lo que en ese cuento terapéutico se expresa. Y los niños lloran y todo escuchando el cuento y están haciendo su trabajo. Otro me pasó en otro taller que les pongo un poco de papel bond en el piso y les doy muchos creyones de cera para que dibujen. Y resulta que le digo, bueno, hicimos el primer cuento que era el encuentro de regreso a la totalidad, o sea, el argumento de vida, digamos así. Entonces hablamos de cómo veían a Dios, hicimos todo el cuento y cuando terminamos de hacerlo, les digo que cada uno dibuje lo que sienta que era Dios en el cuento. Y fueron diferentes dibujos hermosos, pero hubo uno que me llamó mucho la atención porque dibujó una hormiguita en negro, las paticas y todo. Y le digo yo, mi amor,
de 4 años. Mi amor, y así ves tú a Dios. Y se levantó, se puso las manitos en la cintura y me dijo, ¿y tú has visto una hormiga sola alguna vez? En ese instante yo me quedé en silencio y yo decía, ¿cómo? Tú no puedes ver una hormiga sola. En ese instante entendí que es lo que me quería invitar a sentir, que esa hormiga éramos todos y que éramos uno con Dios. Imagínate ese niño de 4 años explicándome eso con esa sola experiencia de esa posición y esa frase que dijo. Fue para mí un regalazo. Y así puedo seguir contando miles de experiencias que he tenido. Esos niños hoy día están inmensamente grandes. Otro pasó que fue a un campamento y yo invité a mi hermana, Luisa, que ella también había hecho su taller, pero era muy médico aún, y en ese momento ella fue acompañándome porque era pediatra. Entonces hubo un niño que en pleno ejercicio del cuento, ya ese tenía 6 años, comenzó con un ataque de asma. Y entonces Luis enseguida preparó la inyección porque ya no hay que inyectarlo y ya va. Entonces lo puse en el centro, empezamos a hablar y comenzamos a hacer el proceso y él encuentra, mirando retrospectivamente, haciendo ese encuentro con él mismo, vio atrás un niñito que su hermana lo perseguía con una cucaracha viva desde las antenas y de paso lo encierra en un closet y tira la cucaracha y cierra con llave el closet. Entonces ese niño perdonó a su hermanita, sintió amor profundo por él porque lo rescató, perdonó la mariposa, digo yo, la cucaracha, porque inclusive ella no tenía culpa de nada, ella estaba haciendo su vida y le interrumpieron y les cuento la cosa y todo. Y termina el proceso y el niño vuelve al presente, amando todo, y resulta que ya no tenía el asma. Y después de eso yo me conseguí a su mamá en un supermercado y ella me dice, Luzmi, más nunca le ha dado asma. O sea, ese recuerdo de ese instante fue el que produjo esa enfermedad, esa asma que le perduró unos años nada más, porque estaba muy chiquitico, tenía 2 añitos cuando ocurrió todo eso. Pero imagínate cómo hubiese sido ese niño creciendo asmático por un momento donde el miedo se quedó alojado en su mente con toda esa emoción, toda esa carga, todo eso lo que él sentía. Y el solo perdonar todo eso fue suficiente para que él rescatara su paz y sanara su asma. Entonces, para mí es un regalazo que los niños desde pequeñito, desde muy temprana edad, puedan experimentar y sanar todos los condicionamientos que van teniendo hasta que ya pueden darse cuenta que pueden vivir desde el presente con todo ese amor que somos. Entonces, ahora lo único que tengo por los momentos, porque me he inspirado a querer hacer talleres, vía online no he tenido la oportunidad todavía, pero siento que es lo mismo, porque esto me ha dado el permiso de vivenciar tantas cosas online que yo siento que ellos también, desde su ser, lo pueden percibir igualmente. Entonces, una de las intenciones de este año también es hacer un taller de niños y adolescentes, porque también se trabaja con adolescentes, y que ellos puedan experimentar todo esto que nosotros ya lo hemos experimentado con un curso de milagros. Adelante, Jorge. Sí, perdón, yo quiero aprovechar de dar testimonio con respecto a eso que está hablando Luzmi, porque a pesar de que nosotros podamos decir, un niño no le hace falta hacer terapia, un niño no le hace falta, y es verdad, a ninguno de nosotros nos hace falta hacer nada, porque nunca ha ocurrido lo que nosotros estamos sintiendo. Es una ilusión, ¿sí o no? Pero
cuando ya nosotros somos niños, y lo digo por mi propio testimonio, porque yo fui participante de esos talleres para niños que ellos estaban dictando cuando yo tenía apenas 10 años, 9, 10 años. Ujú. Y ya yo en ese momento tenía conflictos, ya yo en ese momento tenía miedos, ya yo en ese momento tenía rabia, tenía tristeza, porque eso viene desde el momento de la separación, en el momento en que yo me sentí separado de Dios y empiezo a crear toda la película de lo que todos ya sabemos. Para mí fue tan impactante poder tener estas herramientas desde pequeño, desde ese taller para niños y hacerme consciente del perdón como herramienta y no olvidarlo de ahí en adelante, porque el asunto es que nosotros empezamos como niños y somos una unidad con todo y somos un amor en pasta y vamos viviendo la alegría y la inocencia día a día, y a medida que vamos acumulando cosas y resentimientos, se nos olvidan las herramientas de perdón y se nos olvidan una cantidad de cosas y nos metemos en la confusión. Pero el poder tener esas herramientas para mí, estoy hablando de mi testimonio, fue muy, pero muy especial. El poder recordar el perdón y los efectos del perdón. El poder vivir mi primer milagro también como niño, porque perdonar un papá agresivo, agresivo físicamente, de cualquier forma que ustedes se puedan imaginar, solamente porque yo hiciera un perdón, abre la mente a ese niño y le dice, mira, el mundo que tú estás viendo, no olvides que tú tienes relación con ese mundo. Ya desde chiquito sembrar eso para que no se nos olvide, porque nosotros nos metemos en el papel y nos metemos en una cantidad de cosas, y entonces es bonito tener esa herramienta también, que el niño la necesite, no, pero tener esa herramienta a disposición para que no olvide como nosotros lo olvidamos en algún momento, vale la pena. De verdad que sí, para mí fue espectacular. Solo quería Gracias, Jorge. participar con mi testimonio de vida, ¿no? Porque a mí me tocó a los 10 añitos, 9, 10 añitos de poder vivir mi primer milagro. Y yo digo, wow, o sea que yo tengo relación con el mundo que veo y empezar a tener esa conciencia desde chiquito. Wow, yo quiero seguir aprendiendo esto. Vamos, David. Adelante, David. Ok, muchas gracias. Y bueno, primero que nada, quiero saludar a todas las personas que están en este grupo, que tenemos la oportunidad de escuchar una experiencia maravillosa que ha tenido Luzmina. Y bueno, hace ratico que estaba escuchando lo de los niños, y bueno, que ella también manifestó de que todavía no había hecho un taller en España. Bueno, yo me he quedado asombrado ahorita porque cuando yo vivía en los Estados Unidos, yo tengo una nieta que vive allá, y entonces yo un día yo estaba afuera del cuarto de ella y la escuchaba hablar, y tuve como la curiosidad de saber con quién ella estaba jugando, hablando. Y entonces cuando entré al cuarto me di cuenta que ella estaba jugando con una amiguita por una tableta, ¿sí? Entonces, hoy en día creo que los niños tienen una gran atracción por los teléfonos, por las tabletas, y precisamente en el lugar donde yo estoy viviendo ahorita en Venezuela, hay una niña que ella se llama Marianne, y es una niña que tiene como 6 años. Entonces, ella, cada vez que me ve a mí metido aquí en la tableta, en los grupos, me dice, mira, David, puedo participar. Y entonces, Tan yo bella. como, yo como soy un adulto, entonces tengo como cierta dificultad para dejarla que ella participe, ¿no? Pero creo, Luzmi, que es el momento, es la oportunidad de que de una o de otra forma, a través de la comunidad Aprendiendo a Hacer, invitemos a las personas que tienen hijos, sobrinos, nietos, a que de pronto se haga
un taller, porque definitivamente los niños son los que están más cerca de Dios. Muchas gracias, Luzmi. Y son nuestros mejores maestros. Gracias, David. Correcto. Y también imparto talleres, infinidad de talleres de pareja, sanando la violencia, la sobreprotección, cualquier cantidad de talleres, la carencia, porque la única carencia que realmente existe no es de tiempo, de salud, de dinero, de trabajo. La única carencia que realmente existe es de amor hacia uno mismo. Entonces estos talleres a mí me han mostrado, porque sé que el Espíritu Santo no lo hace para todas esas personas que yo proyecto, lo hace para mí. Pero la mejor manera de poder sanar es a través de todos mis hermanos que son uno conmigo y que están allí precisamente para eso, para ayudarme a mí a despertar. Entonces, en ese proceso, recuerdo que cuando estaba en mi proceso de separación con el papá de mis hijos, pasó que comenzaron a llegar miles de talleres. Me decían, mira, haz un taller de pareja. Y en un año hice como 15 talleres de pareja, que yo decía, madre mía, y sabía que eran para mí. Pero tuve una gran experiencia con mi hermano, que una vez llega, él se quedaba a veces en mi casa y otra vez en casa de mi hermana. Cuando llega me dice que ve que llega el papá de los muchachos, que se llama Ramiro, llega a la casa y me dice, Luzmi, te cambió la cara completamente. Me dice Carlos. Yo así, yo no me di cuenta. Y resulta que me dice él, bueno, te voy a poner un ejercicio porque él era mi maestro. Si estaba en mi casa, el tiempo que estaba conmigo era examen constante. Y vámonos. Y ven que te voy a poner una tarea. Entonces la tarea que me puse esa vez fue, por eso es que para mí el curso de milagro y aprendiendo a hacer van de la mano, porque es que no lo puedo separar. Entonces él me dijo, mira lo que vas a hacer. Vas a imaginarte que cuando Ramiro entre por esa puerta, no vas a ver a Ramiro, vas a ver a Jesús. Imagínatelo hasta con el kayak y todo. Y le digo yo, qué de valor el tuyo. Que yo mire a Ramiro como Jesús, qué de valor. Y en ese momento él me dice, bueno, esa es la tarea. Y cada vez que llegaba, parecía que llegaba no sé quién y me convertía en Chucky. Entonces, en los inicios, claro está. Pero eso era un trabajo constante. Yo recuerdo que cada vez que yo me ponía así, iba al baño y procesaba, y sentía y perdonaba y volvía otra vez. Entonces me di la tarea de, vamos a hacerlo. Y la primera vez que lo hice, cuando él entró y lo vi, dije, ¿ves? Con la barba y todo tal cual. Y entonces él entra y de repente me mira y me dice, Luzmi, ¿qué te pasa? Le digo yo, nada, ¿por qué? Porque te veo tan diferente, te veo tan amorosa. Entonces pude comprender que estaba sacando un ganchito para que él se enganchara y conectarme con el miedo que es rabia, tristeza, culpa, cualquier cantidad de locura que tiene por nombre miedo. Entonces, después que comencé a hacerlo con más frecuencia, entonces él me dijo, bueno, ahora hazlo con cualquier persona que tú sientas que te mueve alguna emoción que no sea amor. Y me di a esa tarea, eso fue un trabajo constante, pero hermosísimo de sanación para mí. Porque en ese momento entendía que el perdón era conmigo. El perdón no era con nadie, porque todos me reflejaban lo que yo no quería ver. Entonces fue tan impactante todos esos momentos que quedaron guardados en mi mente, pero amorosamente como en la escuela lo enseño, porque tengo mi escuela donde tengo mucho tiempo impartiendo talleres para facilitadores. Entonces eso me permite de esa manera ayudar a tanta gente a recordar quiénes son. Así como me ven, así soy. Así inspiro a las personas para que puedan sentir que el perdón es algo tan sencillo
que no necesitan estar creyendo que ese pasado es real ahora, porque no existe, pero que poder desde el ser mirar hacia ese momento donde creíste que perdiste tu paz y en ese instante recuperarlo a través del amor y el perdón y llegar aquí al presente desde el silencio y sentir como tu cuerpo se restituye y tu mente sana, no tiene precio. De verdad que este es el camino que yo he encontrado hace 40 años y le doy gracias a Dios porque Él me está guiando hasta hoy y todos los días de mi vida. Ya para mí es mi forma de vivir, no puedo vivir de otra. Cuando pierdo la paz un ratico, ya enseguida, epa, vamos otra vez, porque tenemos la capacidad de decidir a cada instante. Ese regalazo también, de instante a instante podemos decidir. Y decidir por la paz es lo mejor que podemos hacer. Quedo solo para decirles que estoy en cada uno de ustedes, en su corazón, en su ser, y uno conmigo, en mi ser con todos ustedes, de verdad. Y le doy gracias por haber compartido este momento. Yo creo que ya es el tiempo. Pero tenemos chance para una pregunta más que tiene la manito levantada Adelante. Catherine. A ver. Ah, ya no vi la manito tuya, Catherine. Discúlpame, mi amor. Imagina, talvez parcialmente, né? Quero agradecer primeiro, obrigada, né, por todos vocês aqui, mas talvez parcialmente você já tenha até respondido a minha pergunta. Mas eu queria saber se dentro de todas essas experiências que você teve com os ninhos, você poderia me trazer alguma coisa sobre quando os irmãos brigam muito, entram em muito conflito, né? E os pais ficam com o coração apertado, né, entre esse conflito dos filhos. Você tem alguma experiência ou você tem alguma coisa para me falar sobre isso? Obrigada. Lumi, ella está Me va a preguntando, traducir, Jorge. por Gracias, mi si amor. acaso, No entendí todo, una parte. Catherine nos está preguntando que si tú le puedes decir algo, dar algunos consejos en los casos en que, por ejemplo, tú tienes dos hijos que pelean mucho y cómo poder ellos ver como padres que ellos también sienten esa preocupación y sienten su corazón arrugadito cuando los hijos están peleando mucho, ¿cómo pueden ellos abordar esa situación? Bien. Catherine, ¿tú me entiendes bien cuando te hablo en español? Vale. Ok, mi amor bello. Mira, lo primero que te voy a decir es que como no hay nada afuera, es aquí dentro donde tienes que mirar. Y sentir la emoción que te produce el verlos a ellos, como dices, tu corazón arrugadito, es tristeza, aparte del miedo como tal. Entonces, revisar en ti dónde en algún momento tú sentiste eso y poder perdonarte por ello, por ese instante que pudo haber sido con tus padres, pudo haber sido con tus abuelos, y llegar a ese instante y perdonarlos a todos los que estaban en ese instante de ese recuerdo que puede llegar espontáneamente, porque solo pedírselo al Espíritu Santo, pide y se te dará. Todo lo que pidas se te da. Escucharlo y decirle, muéstrame lo que no he querido ver. Y allí vas a ver ese recuerdo donde tienes que perdonarlos a todos, incluyéndote, y darle mucho amor a esa niña que la veías así como estás viendo a tus hijos, hasta desamparados, porque en ese momento tú sientes que no hayas cómo hacer, que los ves discutiendo, porque yo también tengo dos hijos. Felizmente su manera de discutir es que no se hablan. No se caen a golpes ni nada de eso, pero no se hablan. Para mí es una forma también, porque para mí la indiferencia es la agresividad más grande que hay. Entonces todo eso es parte de perdonar totalmente. Entonces en tu presente, en la luz,
dale luz a tus hijos y perdónalos también por haberlos visto de otra manera que no como son el Hijo de Dios. Y es la práctica también de lo de Jesús, de verlos como Jesús, así mismo tal cual. Así lo veas doble, twins, dos Jesús, no importa. Lo importante es sentir el amor de los dos en ese instante y así puedes estar en paz, porque eso va a cambiar. Ese es el milagro. Cuando tú perdonas, el cambio se da, no solo adentro, sino afuera también. La respuesta de adentro es lo que vas a ver afuera. Pero no importa tanto lo de afuera cuando ya tú tienes paz. Lo demás se da por añadidura. Obrigada. Obrigado. Hasta portugués voy a aprender. Bueno, yo voy a aprovechar de avisarles a todos los que estamos aquí y los que están viendo la grabación posteriormente de que precisamente para el encuentro global vamos a tener todo el mes de agosto, todos los sábados a las 1 de la tarde, hora Brasil, 12 del mediodía, hora Venezuela, que vendrían siendo las 6 de la tarde, hora España, unas clases de vocabularios entre portugués y español para todos aquellos que vayan a ir al encuentro global y quieran seguir disfrutando de estos workshops, conociendo los maestros en todas partes del mundo que hablan tanto español como portugués y que eso no sea una barrera y que nos podamos conectar desde el corazón. Vamos a tener una profesora muy amorosa que nos dijo, Jennifer, Jorge, ¿saben qué? Yo no soy profesora de un curso de milagros, pero a mí me gustaría y yo siento que yo puedo hacer esto. Y muy amorosamente, Bellísimo. ella nos va a dar esos workshops libres, gratuitos para todos aquellos que sientan participar. Va a ser 1 horita, así que están todos cordialmente invitados a que asistan y no se pierdan de ese workshop. Por otro lado, quería agradecer muchísimo a Luzmi por el día de hoy, habernos traído su testimonio de vida, habernos de alguna forma compartido su vida, cómo transmite las enseñanzas del curso y comenzar a hablar un poquito acerca del perdón, que es el tema que Luzmi escogió para traernos como workshop, el perdón, la llave de la felicidad. Entonces la invitación es para que no se pierdan el próximo workshop de Luzmi, que va a ser ya con más tiempo para preguntas, respuestas, ejercicios, sentir acerca del perdón, la llave de la felicidad. Eso va a ser el martes 23 de julio y eso va a ser a las 12 horas Brasil, martes 23 de julio, 12 horas Brasil, 5 horas de España. Y por 5 de la tarde. supuesto, 5 de la tarde allá en España. Y por supuesto, aprovechen la oportunidad, entren en la página web del Encuentro Global, encuentroglobalucdm.org. Ahí están todas las grabaciones, ahí está el calendario de actividades en su propia hora para que no se pierdan las actividades que vamos a ir haciendo, para que sigan conociendo a todos los maestros y estudiantes que van a participar en el cuarto encuentro global los días 28 y 29 de septiembre. Entonces, Luzmi, te dejo para que te puedas despedir. Encantado de haberte escuchado de aquí con todos los que estamos acá. Entonces, muchísimas gracias, Luzmi. Dios te bendiga, mi amor. Gracias a ti y gracias, Antonia, y a cada uno de ustedes. Gracias por haberme permitido llegar un poquito más a su corazón y encender esa luz del recuerdo de la verdad que somos. Y los esperamos en el próximo workshop donde tendré la oportunidad de hacer un proceso terapéutico y compartir con todos ustedes el verdadero perdón. Gracias y bendiciones. Gracias, Luzmi. Gracias a todos.
Abrazo grande. Los amo.